¿Me voy a poner súper musculoso si tomo proteína? ¿Será que hace daño al cuerpo? ¿Solo los que van al gimnasio deben tomarla? Hola, hoy vamos a desmentir mitos y a decir algunas realidades sobre la proteína whey para que sepas todo y estés 100% seguro si tomarla o no y si es para ti. Vamos a comenzar hablando sobre esta proteína. Está hecho de suero de leche, un derivado de los lácteos, en donde esta proteína es un concentrado en realidad de, como dice su nombre, proteínas, en donde vas a poder tomarla para que tu cuerpo la absorba de una mejor manera a que si comieras o tomaras alguna otra bebida de proteína que no sea un concentrado de leche. Esta es conocida por su rápida digestión y su alto valor biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que es en relación a las calorías que nos aporta una bebida que tiene una gran concentración de proteínas en su fórmula. Vamos a comenzar hablando un poquito de los tipos de proteína whey que existen. Número 1, el concentrado whey. Este tiene una composición entre 70 y 80% de proteína. Este es más barato, lo puedes encontrar a un precio más accesible y algunos de sus nutrientes adicionales son la lactosa, vitaminas y minerales. Este es ideal para aquellos que busquen una fuente económica de proteína y no tienen intolerancia a la lactosa. 2. Aislado de proteína. Su composición contiene un 90% más de proteína en su fórmula. Tiene menos carbohidratos, grasas y lactosa que el concentrado. Dentro de sus beneficios puedes encontrar que es una fórmula más pura y adecuada para personas con intolerancia a la lactosa o que buscan un producto con mayor contenido proteico. También lo pueden tomar atletas o personas con una dieta baja en carbohidratos y grasas que necesiten una adición de proteína. Y el tercer tipo es el hidrolizado de proteína whey. Su composición es el tipo de proteína más procesado y también facilita su absorción. Podemos decir que es la forma más pura de proteína que puedes tomar. Dentro de sus beneficios es una mayor rapidez en la digestión, absorción mejor, tiene una excelente relación después del ejercicio para que puedas tomarla y que tu cuerpo la pueda consumir de forma adecuada y es ideal para personas que busquen una absorción rápida y tienen problemas digestivos con otro tipo de proteínas. Bueno, dentro de estos tres tipos existen en el mercado proteínas tanto con carbohidratos como sin carbohidratos. Depende lo que tu cuerpo necesite. Tal vez eres una persona que necesita aumentar de peso o una persona que por el contrario busque reducir la grasa de su cuerpo. En este punto yo te recomiendo te acerques a tu nutriólogo para que te indique qué tipo de proteína es la que necesitas, con carbohidratos, con pocos carbohidratos o sin carbohidratos. Y bueno, vamos a iniciar con los mitos de la proteína whey. Primer mito. Hemos escuchado mucho que la proteína te hace engordar. Un batido de proteína que normalmente no tiene carbohidratos te va a aportar entre 21 gramos de proteína y 100 a 150 calorías por batido. Así que sin ningún problema puedes tomarlo siempre y cuando sigas las indicaciones de tu nutriólogo y entrenador para saber lo que tu cuerpo necesita. Si eres una persona sedentaria y aún así quieres tomarlo, de igual forma, acércate a un profesional para que te indique cómo debes tomarlo y qué cantidad es la adecuada para ti. Mito número 2. No se puede calentar ni cocinar porque pierde su composición. Esto también es falso. Aquí vas a encontrar que hay una gran variedad de recetas por todo internet en donde puedes encontrar desde postres, platillos salados, batidos, pudines, etcétera, un montón de opciones para que tú puedas hacer con la misma proteína una gran variedad de recetas deliciosas y que aún así mantenga su composición, puesto que calentarla o cocinarla no descompone las propiedades que tiene tu batido de proteína o el polvo de la proteína. Mito número 3. Aquí vamos a hablar un poco de las proteínas vegetales. Hemos escuchado que son menos efectivas que las proteínas, por ejemplo, de carne o de suero de leche que hay en el mercado. Esto también es falso. Aquí, la verdad es que siempre y cuando tu proteína tenga una buena composición, una combinación de proteínas vegetales, existen de soya, de chícharo y de muchísimas otras leguminosas y plantas que te puedan aportar una buena cantidad de proteína. Fíjate muy bien en la calidad, que sean puras. Fíjate también que es una marca reconocida, que ahora hay muchas por la tendencia de que todo sea orgánico, que todo sea natural. Han nacido muchísimas marcas de proteína que no siempre están establecidas en el mercado. Fíjate bien en esta parte y también revisa que el porcentaje de proteína que trae cada batido sea el que indica la etiqueta.
que no nada más sea como de 20 gramos, pero 20 gramos por batido o 20 gramos por bote, que esté bien claro e indicado qué es lo que contiene. Las proteínas vegetales obviamente son mucho menores en relación a la cantidad de lo que comemos en la vida real. Por ejemplo, no nos trae lo mismo comernos una pechuga de pollo que una ensalada en cuanto a proteína, pero cuando es un concentrado, un batido, puede aportar la misma cantidad que la proteína de whey o la proteína de carne o alguna otra que no sea vegetal. Sin embargo, si eres una persona vegana o que no quiere consumir calorías y proteínas de origen animal, es muy válida este punto. Nada más fíjate bien en los ingredientes y que sea una marca de confianza. Mito número 4, y yo creo que este es el que más escucho. Fíjate bien aquí, vamos a hablar de la hipertrofia. Para que un cuerpo esté hipertrofiado, se necesita muchísima cantidad de ejercicio, una dieta y una disciplina, sobre todo muy grandes, para que tú llegues a tener un cuerpo de esta forma. A mucha gente, sobre todo a las mujeres, les da un poquito de miedo tomar proteína porque sienten que de repente su cuerpo se va a poner gigantesco y se van a volver fisicoculturistas y demasiado grandes, y nos da miedo. Este mito también es falso. La verdad es que hoy en día hay muchísimas opciones para que consumas calorías adecuadas dentro de tu batido de proteína. No siempre tiene que ser para ganar volumen. Habrá quien sí esté interesado en este punto, pero si no es tu caso, no tienes nada que temer al tomar tu batido de proteína, porque en realidad lo que va a hacer es mejorar tu composición muscular. Para nada te vas a poner súper grande y súper hipertrofiado. No es como que un día vayas al gimnasio, tomes tu batido y amanezcas así gigantesco. O sea, eso no sucede. Es un proceso muy largo que lleva meses, incluso años. Y las personas que se dedican a esto sabemos o saben lo difícil que es crear un cuerpo saludable con mucho músculo. No es algo tan sencillo. Te podré decir que incluso es más fácil que ganes peso si te descuidas a que te vuelvas hipertrofiado si tomas batido de proteínas, algo que no tiene como mucha relación. Mito número 5. Con esto terminamos nuestros mitos de la proteína whey. También he escuchado mucho que se piensa que las proteínas en batido son solamente para personas que hacen muchísimo ejercicio o que van al gimnasio. Si eres una persona sedentaria, tal vez una persona de la tercera edad o simplemente una persona que busca mejorar su composición corporal y que aún así no haces ejercicio, no tienes nada que preocuparte. En este punto enfatizo que te acerques a tu nutriólogo para que revises qué cantidad de proteína necesita tu cuerpo al día para mantenerse, para no degradar el músculo, para mantener lo que tenemos e incluso aumentarlo. Si es tu caso y no haces ningún ejercicio, muchas veces los batidos se mandan como un complemento a tu dieta. Si tu dieta ya incluye suficientes calorías y proteínas que necesitas, posiblemente no te manden el batido, o puede ser que te lo manden como un apoyo adicional. Pero definitivamente no es para personas que solamente hacen ejercicio. Depende del caso de cada persona en particular. Así que si te lo mandan como en tu dieta, tu nutriólogo, tu nutricionista, no tengas miedo, hazle caso, realmente es un gran alimento de súper calidad. Pasamos ahora a las realidades de la proteína. ¿Qué es y realmente para qué nos sirve? Vamos con el primero. Promueve el crecimiento muscular. Esto definitivamente sí o sí. Aquí, la proteína que tomamos en batido tiene una cantidad de leucina, que es un aminoácido que nos ayuda a recuperar mucho mejor nuestros músculos y que es clave en la síntesis de proteína que tu cuerpo tiene que hacer para mantenerse fuerte, firme y con todas sus fibras musculares en orden. Así que, ese sí. Número 2. Ayuda a recuperarte después del ejercicio. Incluso si tuviste una sesión de ejercicio ligera o muy fuerte, al tomar tu batido de proteína, vas a ir sintiendo con el tiempo cómo ganas fuerza, cómo ganas resistencia y definitivamente vas a notar un cambio en tu cuerpo y en tu rendimiento cuando la sigas tomando a través del tiempo. Únicamente revisa la cantidad que tienes que tomar y sé constante y consistente, porque si no, no vas a ver ningún cambio. Número 3. Nos vamos ahora a la reducción de peso. Aquí, tu cuerpo si necesita un poquito de motivación, digamos, para sentirse satisfecho. A veces tenemos como hambre, queremos estar picando de todo. Puede ser que te ayude en ese sentido, ya que mantiene nuestro estómago ocupado, procesando todo ese batido de proteína que muchas veces no es tan ligero de procesar. O sea, no digo que sea pesado, que te vaya a caer mal, pero no es como si te comieras unas papitas, que ya en media hora tienes hambre otra vez.
Entonces, con un batido de proteína vas a tener tu estómago con saciedad y te vas a sentir súper bien durante más tiempo. Entonces, tomar un batido dentro de tu dieta normal te puede ayudar definitivamente al control y pérdida de peso. Número 4. Aquí nos vamos a la mejora de la salud en general. Los batidos de proteína tienen diferentes compuestos. La proteína whey contiene componentes bioactivos como lactoferrina y glutamina, que contienen efectos beneficiosos para el sistema inmunológico y la salud intestinal. Así que sin duda seguirlo tomando o consumirlo en relación a lo que hacías anteriormente, estarlo consumiendo, vas a ver que poco a poco tu salud intestinal mejora. Número 5. Control de azúcar en la sangre. Estudios recientes nos indican que el consumo de proteína de suero puede ayudar a mejorar la respuesta de insulina, contribuyendo al control de los niveles de azúcar en sangre. Así que sin duda tomarla también te va a ayudar con esta parte si tienes algún problema de control de azúcar en sangre. De igual forma, checa con tu doctor para que puedas tomarla y que sea la adecuada para ti. Ahora vamos a contestar algunas preguntas, algunas dudas que normalmente se tienen sobre esta proteína. La primera es, ¿se debe tomar únicamente después de tu entrenamiento? La verdad es que después de entrenar nuestras fibras musculares se rompen y aproximadamente de 24 a 48 horas el músculo se empieza como si lo hubieras roto y se empieza a rellenar esos espacios que rompiste para crear fibra muscular nueva. Anteriormente se creía que después de entrenar debes tomar tu batido. Hoy en día hay muchos estudios que fortalecen la idea de que tomar proteína en general durante el día te ayuda a que la recuperación, que muchas veces es en el descanso y cuando estás durmiendo, sea la óptima. Entonces, tomar un batido de proteína al final de tu ejercicio no te va a hacer ningún daño, pero probablemente si lo tomes antes, durante o después de tu ejercicio tampoco haya una mejora tan diferente en general en tu salud. Entonces, esta pregunta es un poco ambigua. En realidad yo recomendaría que no te saltes tu batido de proteína, ya sea que fue después de entrenar, antes o durante, no hay ningún problema. Ahora, también muchas preguntas que me hacen sobre si tomar en el desayuno o no. En el desayuno es ideal porque hace que tu metabolismo se empiece a activar de manera correcta, empieces a darle algo que es bajo en carbohidratos y alto en proteína y que aún así nos hace sentir saciedad durante el día. Yo, en lo personal, pienso que esta forma de tomar el desayuno es buena para las personas que se les olvida durante el día, tienen problema para cargar la proteína a la situación donde vayan. Puede ser que van al trabajo y no tienen espacio en su mochila para llevarla. Entonces, si eres una persona que probablemente te trasladas durante el día o no tienes acceso a tu batido durante el día, el desayuno es una muy buena opción. Así no se te va a olvidar, vas a tener un buen nivel de saciedad y sabes que ya cumpliste con tomar tu batido de proteína. Entonces es una gran idea si eres una persona como muy ocupada y que se te puede llegar a olvidar. Y aquí otra pregunta muy buena que me hacen es, ¿se puede tomar entre comidas como un snack? Yo en lo personal es la forma en la que más la consumo. Siento que te da un nivel de saciedad un poquito mayor a que si estuvieras comiendo algún otro snack como alguna fruta o nueces. De repente se siente algún bajón durante la tarde o a media mañana en que tienes mucha hambre y siento que en lo personal es la forma en que más me funciona. Me hace sentir con saciedad, así no siento que se me olvida durante el día tomarla y también es para personas que tal vez de igual forma no se andan mucho en la calle o no tienen mucho tiempo para hacer sus comidas de forma como regular o como más establecida. Es una muy buena idea tomarla como snack entre comidas. Así que si te funciona esta oportunidad de tomar la proteína durante el día, súper bien. Lo ideal sería que te apoyes en tu nutriólogo para encontrar los mejores momentos para tomar la proteína y que así puedas tener los mejores resultados en base a tu composición corporal, a tus metas y a tu rutina de ejercicio, ya que todos somos muy diferentes. Y bueno, seguro te estás preguntando, ¿cuánto debo consumir? No es lo mismo una persona sedentaria, alguien que hace mucho ejercicio, a una persona alta, a una persona chiquita. Entonces, aquí es algo que debes acercarte a tu nutriólogo literalmente para que te diga exactamente cuántos gramos debes consumir. Aunque el estándar, más o menos hay un aproximado para que puedas calcular cuánto te toca. Debes consumir en aproximado entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si eres una persona que pesa 70 kilos, lo multiplicas por 1.6 a 2.2 y ahí te da un resultado de proteína, de gramos de proteína que debes consumir por día.
Entonces, ese resultado que nos dio, al final lo podemos dividir entre nuestras comidas y obviamente los batidos de proteína que consumas en el día, también los incluyes en tu tabla nutricional, ¿no? Lo que debes consumir al final del día. Y aquí, ¿sabes? Algo muy importante es que también tomes en cuenta tu desgaste físico. No va a ser lo mismo la cantidad de proteína que necesita una persona de alto rendimiento, un atleta semiprofesional, alguien que apenas hace ejercicio, alguien que no hace ejercicio. Es una cantidad de variantes muy extensa y que obviamente la nutrición que tenemos en nuestro cuerpo de ahí también depende. Es como si tienes una moto, tienes un tráiler, tienes un carro de carga, tienes un auto deportivo. Obviamente el combustible, los aditamentos, el aceite que utilizas son muy distintos a cada persona. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos secundarios y precauciones, que es algo muy importante. Se puede decir que esta bebida llega a tener intolerancia a la lactosa para algunas personas, que pueden experimentar malestares digestivos, hinchazón, diarrea, etcétera, cosas que no queremos definitivamente, especialmente en los concentrados de proteína. En este caso se recomienda el aislado de suero o hidrolizado. Y también, si es tu caso, revisa que no tenga lactosa en su fórmula, para que no tengas ningún malestar, ya que es una bebida que vas a estar tomando en teoría constantemente. 2. Alergias a la proteína de leche. También hay personas alérgicas a la proteína de leche y estas deben evitarla, ya que puede desencadenar reacciones alérgicas. Muchas veces, y te lo digo como un caso personal, no te das cuenta que tal vez alguna marca en especial o algún sabor en especial es el que te cae pesado e incluso te puede causar alergia. Yo a lo largo de mi vida fitness me he dado cuenta que hay proteínas que no me caen bien, ciertas marcas. Yo en lo personal soy alérgica a la proteína de soya, entonces si la tomo me siento mal, siento el estómago inflamado, tengo un poco de náusea. Entonces, si es tu caso y detectas que cierta proteína te cae mal, pues entonces cambia de marca o cambia de composición para que no sientas eso. Incluso, recuerdo alguna vez que compré una proteína muy cara que estaba de moda en el mercado, que era la mejor, la más exclusiva, y recuerdo bien que compré un sabor de fresa. Cuando la empecé a tomar sentí el estómago súper revuelto, súper mal, y al final me di cuenta que en esa proteína en particular no era la marca lo que me hacía daño ni la composición, sino era el sabor fresa. Entonces, encuentra la que es ideal para ti en cuanto a sabor, composición y marca. ¿Vas a encontrar una que te caiga bien? Solamente es cuestión de ir probando. Número 3. Exceso de proteína. Aunque la proteína whey es una excelente fuente de proteínas, no se debe consumir en exceso. El exceso de proteínas, sobre todo si no se acompaña de una ingesta adecuada de líquidos, puede poner tensión a los riñones a largo plazo. Aquí también te lo menciono, lo ideal de los batidos es que puedes meterles un montón de agua, le puedes poner leche, agua de coco, leche de almendras y quedan riquísimos. Así que el tema de que no tengan suficiente agua no es un pretexto. Ponle alguna leche, alguna bebida rica y vas a ver cómo no vas a tener ningún problema en tus riñones. Ahora vamos a desmentir la idea de que si es para todos o solo es para algunos atletas o qué onda, ¿me toca a mí o no me toca a mí? Pues como te decía anteriormente, prácticamente depende de la nutrición que vayas a estar llevando, de tus objetivos y si realmente tu dieta cubre todos sus objetivos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una chica sale a trabajar desde temprano, come en su oficina y en la noche llega a cenar. Durante el día tuvo una cantidad de proteína regular, tal vez no llegó a satisfacer sus requerimientos diarios. En ese caso, ella podría acercarse a su nutriólogo para saber si le toca tomar un batido o no. Y si es necesario que tal vez complemente, aumentando la cantidad de pollo, de pescado, si es vegetariana, que busque opciones veganas que tengan buena proteína y que se cubra al final del día su requerimiento proteico. ¿Qué pasa si no lo cubrimos? Realmente no nos va a suceder nada en el momento, pero a la larga los efectos secundarios de no tener buena proteína en nuestro cuerpo son muy fuertes. Es decir, se pierde la cantidad de músculo que tienes, por lo tanto tus articulaciones se quedan más expuestas a lesiones, a desgaste, probablemente tengas algunos dolores de cuerpo porque no sientas tus músculos al 100. Entonces, conforme pasa nuestra edad, vamos envejeciendo, definitivamente tenemos que meter una buena cantidad de proteína en nuestro torrente sanguíneo para que todo esté al máximo. Y esa como degradación muscular que vamos teniendo no sea tan grande, tan fuerte como una persona que no come suficiente proteína. Es una diferencia enorme, sobre todo yo lo veo mucho en personas de tercera edad. Quien hace ejercicio, se alimenta así completamente bien con proteínas, carbohidratos,
al final tienen una vida muchísimo más movible, sus músculos están mejor, sus articulaciones, realmente es una diferencia enorme. Y aunque seas joven, ¿realmente necesitas tomarlo? Pregúntaselo al nutrólogo, checa tu actividad física y sobre todo, revisa cómo te sientes. A veces es cuestión de ver, me siento cansado, siento que mis músculos no se recuperan tan bien, siempre tengo hambre, tengo antojos. Todos esos pueden ser indicios de que algo por ahí no está bien en nuestra nutrición. Y bueno, para concluir este video, aprendimos que la proteína whey es una de las mejores fuentes de proteína de alta calidad y que se ofrece en varias formas. Asimismo, se puede adaptar a tu dieta y a tus necesidades personales, ya sea que busques mejorar tu rendimiento deportivo, perder peso o simplemente suplementar tu dieta. La proteína whey puede ser una herramienta muy útil. Sin embargo, siempre es importante elegir el tipo adecuado y consumirlo de manera equilibrada según tus necesidades nutricionales. Y como plus te voy a decir algo que es muy importante y no quiero dejar de decírtelo. Busca siempre que sean bebidas y proteínas polvos que estén certificados. A veces en internet encontramos un abanico de opciones inmenso. Hay veces que son demasiado baratas, hay veces que son de marcas que no conocemos. Lo importante aquí es que busques que sea tal vez una página de una marca buena, tal vez una marca de proteínas que ya hayas escuchado o que tal vez esté certificada. Fíjate bien en esto porque es muy importante que no sea nada más una proteína que alguna fábrica ahí en un país desconocido hizo y la empezó a vender en México y no sabes qué te estás tomando. Entonces, sobre todo si eres una persona que inicia, que a veces cuando empezamos nos da un poquito más de miedo tomarla, yo lo entiendo porque también en algún momento me sentí un poco desconfiada de este tipo de suplementos. Así que yo en lo personal cuando comencé me acerqué a una tienda aquí en Ciudad de México en donde la vendían, una tienda establecida, de una buena marca, no necesariamente la más barata, pero así es como yo comencé y le perdí el miedo. Entonces, sin duda, empieza por algo que sea seguro, aunque no sea lo más barato, y fíjate bien que si más adelante vas a cambiar de marca, no sea la más económica, o tal vez si lo es, te fijes bien en su composición y que atrás menciones si hay algún instituto o asociación que avala la proteína, para que sepas que estás tomando algo de buena calidad. Espero te haya gustado este video, te haya servido, desmentimos un montón de mitos, platicamos un poco de las proteínas, no les tengan miedo, nada más acérquense a un profesional que les instruya en cuánto tomar. Ya te comenté los tipos, cómo tomarla, dónde comprarla. De todas formas, te voy a dejar aquí en el Instagram un proveedor muy bueno de proteínas, no es ningún comercial, es solamente si quieres acercarte a un profesional que te pueda platicar un poquito más, con gran variedad, y también que tengas en cuenta que pues hay para todos, hay con lactosa, sin lactosa, de todo tipo. Entonces, a perderle el miedo y a ponernos bien fuertes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.